Buenas tardes, soy la doctora Araceli Lara Valdivia y les voy a exponer el trabajo titulado Diseño, construcción y evaluación de un sistema electromecánico de seguimiento al sol para un concentrador solar cilíndrico parabólico, el cual fue realizado por profesores investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Los puntos que se abordarán son los que se muestran en la diapositiva. Entre ellos se resaltan los antecedentes que dieron origen a este proyecto y las particularidades del dispositivo electromecánico, así como los resultados y las conclusiones. En la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco se tiene un proyecto de investigación titulado Diseño y construcción de un ciclo Rankine orgánico solar con fines didácticos. Como parte de los avances de este proyecto, se diseñó y construyó el concentrador solar cilíndrico parabólico, el cual suministrará la energía térmica requerida en la caldera del ciclo, tal y como se muestra en las figuras 1 y 2. Con el fin de que el captador solar parabólico cilíndrico aproveche al máximo la energía del Sol, se planteó la necesidad de construir el sistema de seguimiento al Sol y que este fuese un dispositivo electromecánico para moverse en un solo eje y con seguimiento alrededor del ángulo azimutal. En la figura se muestra la perspectiva planteada del mecanismo. Las características de diseño del sistema electromecánico son la transmisión, la cual se lleva a cabo por medio de un actuador lineal, el cual permite el movimiento mecánico del colector. Una fuente de alimentación que en este caso se cuenta con una fuente de 24 volts para el movimiento mecánico y otra de 9 volts para el funcionamiento del circuito eléctrico y el microcontrolador. Como sensores de posición angular se usaron dos fotoresistencias que permiten conocer y retroalimentar el valor del ángulo de inclinación del colector. El algoritmo de posicionamiento solar es por puntos luminosos. Este posee un sensor que les indica cuál es el punto del cielo más luminoso y al que deben apuntar. Este algoritmo calcula en tiempo real la posición del Sol con relación al ángulo azimutal. Y por último, una unidad de control donde se usó un microcontrolador ATmega 2560. Su función es coordinar la operación de todo el sistema en conjunto, tomando en cuenta la retroalimentación de los sensores y los cálculos del algoritmo. En la figura 4 se muestra el concentrador con la posición definida de giro en el eje X y en la figura 5 se muestra el punto central de 0 grados y los rangos de movimiento del concentrador que van de los -60 a los 60 grados debido a que su estructura impide su movimiento a grados mayores sobre el eje X. Por otra parte, en la figura 6 se muestra la cinemática del mecanismo realizada en el software Inventor para determinar la distancia del eslabón de entrada. Y en la figura 7 se muestra el actuador lineal de 24 volts utilizado en este trabajo. Detalles de la construcción. Una vez definidas las características del sistema electromecánico, se procedió a su construcción. En la diapositiva se muestran los materiales que se usaron en la construcción de los brazos que soportan la estructura del concentrador y del actuador lineal. Estos materiales fueron acero y aluminio. Continuando con los detalles de construcción, en esta diapositiva se muestran las condiciones de corte para las piezas de acero y las piezas de aluminio, así como las dimensiones y la velocidad de remoción. En esta diapositiva se muestran algunos de los pasos seguidos en el ensamble de los brazos y el mecanismo que induce el movimiento mecánico. En ella se observan horquillas, pernos, tapas de los brazos y el actuador lineal. El sistema eléctrico electrónico se compone de dos partes, una que consta del circuito eléctrico en el cual se tiene el arreglo de resistencias, el microcontrolador que es el encargado de procesar las señales
y de enviar instrucciones, y el actuador lineal, que finalmente es quien mueve el mecanismo, y la otra parte es donde se realiza la distribución de la energía para que el circuito funcione de manera eficiente. Una vez comprobado el funcionamiento de los componentes, se unificó el circuito al igual que la fuente de alimentación. En las figuras 11, 12 y 13 se muestran las fuentes de alimentación, el circuito de la fuente de alimentación con dos salidas de voltaje y la protobar con el circuito final. Como datos de programación se cuenta con el diagrama de flujo de programación que muestra los pasos que se siguieron en forma de diagrama de flujo. El ángulo de declinación a lo largo de un año se calculó con la ecuación 1, donde n es el número del día a lo largo de un año. En la tabla 1 se muestran los resultados del ángulo de declinación formados por los rayos del Sol en dirección al centro de la Tierra respecto al eje ecuatorial a lo largo de un año bisiesto. Los valores máximos corresponden al día 21 de junio y 21 de diciembre, que es cuando ocurre el solsticio de verano e invierno, mientras que el equinoccio de primavera y otoño corresponden a los días 22 de marzo y 20 de septiembre. En la evaluación de los parámetros de funcionamiento, se realizó una evaluación de los rangos de operación de las fotoresistencias con voltaje y sin voltaje. Los valores obtenidos se muestran en la tabla 2 y sus comportamientos visuales en las figuras 15 y 16. Este paso es de gran importancia, ya que en él se verifica que los sensores cumplan con las características necesarias para la programación. Posteriormente se estandarizaron los valores vía Arduino, es decir, se asignaron valores entre ciertos rangos con el fin de minimizar los errores y eficientizar el programa. En la tabla 3 se muestran las características de las fotoresistencias vía Arduino para la programación y en la figura 17 su representación gráfica. Con estos datos se formaron los parámetros para la programación del sistema. En las pruebas realizadas con el dispositivo electromecánico se obtuvieron los valores que se muestran en la tabla 4. En ella se observan los requerimientos de amperaje sin peso y cuando mueve el captador solar que tiene un peso aproximado de 70 kilogramos. Como la fuente de alimentación fue diseñada con un transformador de 1 amperes, el consumo de energía está asegurado. Además, se evaluó el funcionamiento del sistema electromecánico comprobando el rango de movimiento del captador de menos 60 a más 60 grados cuando se simula la entrada de luz con diferentes rangos de luminosidad. Los resultados que se destacan son que la fuente de alimentación suministra un voltaje de operación total de 33 volts y que la potencia eléctrica máxima requerida para que el circuito funcione es de 33 watts, que está muy por encima de la potencia requerida para mover el concentrador. Como conclusiones podemos resaltar que la elección del sistema electromecánico de seguimiento al Sol implica la poca o nula interacción del operador con el concentrador solar, así como el aprovechamiento máximo de captación de la energía solar. El funcionamiento del sistema electromecánico se evaluó a partir de la caracterización de las fotoresistencias cuya resistencia y voltaje varían con la intensidad de luz. Asimismo, midiendo la amplitud de movimiento del concentrador solar en un rango de menos 60 grados a más 60 grados cuando se simula el funcionamiento del sistema con distintos niveles de luminosidad. Por su atención, gracias.